El título lo dice todo. Arder por devoción. Ah, Y la el, está sub- comentando Villanueva. el subtítulo es: el ecologismo es una religión cómoda, absuelve culpando al clima. Mientras tanto, se inundan nuestros pueblos y arden nuestros montes. Esto lo he pillado por Pablo Malo. Es decir, Pablo Malo ha sacado un texto de esto y lo he sacado. Vamos a verlo. A ver en qué momento estamos de acuerdo y en qué momento estamos en desacuerdo. El medio ambiente merece políticas serias. Lo que recibe es liturgia. Dogmas que no admiten revisión. Sí, no, depende. Algunos sí, otros no. Pecados que purgan otros. Indulgencias para quien las paga y herejes desterrados del debate. Hombre, uno de los herejes que estuvieron desterrados del debate fue Al Gore, pero justamente Al Gore era más de ecologista, ¿no? Sobre el medio ambiente, pero bueno, venga, va. La acompaña el rasgo decisivo de toda fe, la irrefutabilidad. Cuando el calentamiento global pasó a llamarse cambio climático, el credo quedó blindado contra los hechos. Sequía o inundación, frío o calor, vendaval o calma, todo lo confirma. Sí, porque cambio climático sucede constantemente. Una hipótesis compatible con cualquier evidencia podrá ser muchas cosas, pero no es ciencia. No estoy muy de acuerdo con esta frase. Es fe, y la fe tiene usos terrenales. El primero es bloquear la discusión. En una política secular, quien discrepa aporta información. En una religión, quien discrepa peca, y al pecador no se le responde. Se le anatemiza como negacionista. El segundo uso es más lucrativo, la exención de responsabilidad. Si el desastre lo causa el clima, ningún gestor es culpable. No, pero bueno. La culpa no es de quien dejó el cauce sin limpiar ni de quien paralizó la obra de laminación, sino del destino climático, esa divinidad airada que castiga sin que quepa pedir cuentas a sus sacerdotes ni a sus canónigos. Es una teodicea administrativa. Cuanto más terrible el dios, más absuelto el gestor. No, a ver, no. Yo entiendo que los representantes públicos, ya que se han convertido en gestiones, si anatemiza te parece complicada, que exijas excomulga, pero para el caso es lo mismo, sí. Pero si al gestor se le exige que por todos los medios razonables pueda coger e intentar paliar los... A ver, los desastres suceden. ¿Se pueden intentar prever los desastres? Sí, pero más que prever, se palían. Se intentan minificar sus efectos perversos. Ejemplo claro, Japón. Japón tiene desastres, como son los terremotos. Los gestores públicos, así como la propia industria privada, se han movido a favor de intentar paliar los efectos de dichos desastres. Habrá situaciones en las que, ante grandes desastres inevitables como son cualquier terremoto, puede que quede nada. Y habrán otras veces que ante esos dichos desastres sucedan sucesos como por ejemplo el de Fukushima. Es decir, el gestor es el responsable de intentar que cuando acontece el desastre, el impacto negativo sea lo menor posible. Esa es su responsabilidad. ¿Vale? Entonces, no creo que sea lógico decir no. Entonces, si es como es un desastre que tenía que suceder inevitablemente, el gestor queda eximido. No, el gestor tiene su parte de la responsabilidad en cuanto a los efectos adversos que hayan podido ser no previstos, paliados. ¿Vale? Sería un error, con todo, culpar solo a los políticos. Bien. Como toda liturgia, esta responde a nuestra demanda. El rito es visible, barato e inmediato. La gestión es invisible, costosa y de rendimiento diferido. Pensar es penoso, creer confortable. Joder, macho, porque malditas frases tan cortas, tío.
Y el político sirve encantado esa demanda. Prohibir es gratis, pero también es barato no desbrozar los montes, no dragar los cauces, no construir pantanos. No, no sale barato. No es barato. Estos ejemplos claros son necesarios que el gestor los tenga en consideración a fin de hacer que los efectos de las catástrofes sean menores. Cortoplacistas, se podrían decir. La sacralización convierte la desidia presupuestaria en virtud teologal. El gobernante ahorra dos veces, evita el gasto de mantener y cobra la superioridad moral de proteger. Pocas doctrinas han alineado también la pereza fiscal con la sanidad, con la santidad. Que era el autor del artículo en mi equipo de Scrabble, ya te digo. No, pero hay una cosa que me estoy dando cuenta de este autor. Son todo frases muy cortas. En 2025 ardieron en España más de 393.000 hectáreas, el peor registro desde 1994, con el 90% concentrado en agosto. Este verano vamos camino de reincidir, más de 125.000 hectáreas antes de agosto, 4 veces más que hace un año. Y el peor incendio que recuerda Madrid ha arrasado ya unas 20.000 hectáreas entre la Sierra Oeste y Ávila, con decenas de miles de evacuados. La respuesta oficial, un gran pacto contra los incendios. Esto básicamente porque ha salido Pedro Sánchez diciendo que hay que hacer un gran pacto estatal contra el cambio climático. Confirma la preferencia por el rito. La causa próxima, el calor y el viento. La estructural, décadas de incuria. Sigue. El 94. Todos contra el fuego. Tú lo puedes evitar. Sí, la campaña fue un éxito. Aquí, no, vamos a hacer un pacto. Y venga a gastarse el dinero en paridad. Sí, y los fondos europeos, a saber dónde están ahora. Ahora que lo necesitamos, a saber dónde están. Que yo no sé, no tengo tan claro, realmente que se puedan... Que el fuego es muy caprichoso y muy jodido muchas veces. Y quizás no sea tan fácil cuando se ha descontrolado volverla a controlar. Pero bueno. Ya. Eso, pero por también ejemplo, es el problema que... Sigue. Perdón, Soito. También es el problema que si tienes 7 euros, aviones que lanzan agua y lo tienes roto y son antiguos, pues eso mal, ¿sabes? A ver, voy a buscar una noticia del año 2000 y algo. Vale. Creo, a ver si puedo encontrar un vídeo. Un ejemplo claro, ¿vale? De un juego descontrolado, el cual básicamente ya la única opción posible que queda es que las llamas lo consuman todo. Y esto habrá gente que se acuerde. El edificio de 106 metros de altura y 32 plantas, situado en el corazón financiero de Madrid, ardió durante 26 horas, dejando una silueta fantasmagórica y un esqueleto de hierros y escombros una vez sofocado el fuego. La justicia no encontró pruebas del origen del incendio, archivándose la causa penal en el año 2006 sin culpables, y nunca pudo probarse si en el interior de la torre había personas cuando los bomberos ya la habían desalojado, aunque estas imágenes de un videoaficionado, aparecidas una semana después del suceso, sigan evidenciando lo contrario. Es el edificio Windsor. Vamos, la torre Windsor, ¿no? Sí, este fue el edificio Windsor. Por muchos medios que se intenten no aplicar para paliar este incendio, llegó un momento que era incontrolable. Es una puta desgracia, pero es que es así. Por eso, las tareas habitualmente de extinción suelen enfocarse en cuando el incendio no es de gran magnitud. Estamos hablando, está claro que aquí estoy hablando de un edificio, no estoy hablando de un parque forestal, quizás sea distinta la técnica, pero el problema del fuego es este, que es muy caprichoso. Que llega un momento que es
tiene tanto combustible que ni a no ser que las condiciones climáticas cambien y se ponga a llover una lluvia torrencial, es prácticamente imposible extinguirlo. ¿Vale? Venga. Décadas de incuria durante las cuales el combustible se fue acumulando en montes que el éxodo rural dejó sin sus antiguos gestores y la norma ambiental dejó sin mantenimiento. La Ley de Residuos de 2022, hija de la economía circular europea, prohibió quemar los restos vegetales. ¿Sí? Buena parte de la sierra que ahora arde está protegida como Red Natura 2000, donde desbroces, cortafuegos y quemas prescritas exigen autorización ambiental previa. Ya, pues se puede intentar hacer previamente, pero bueno. La misma fe agravó el mal imponiendo la protección estricta del lobo en 2021, que aceleró la retirada de la ganadería extensiva, justo la que limpiaba el monte sin costar un euro. Solo en Galicia, los daños por ataques se han duplicado en 15 años. Hubo que esperar a 2025 para que el Congreso rebajara esa protección contra el clamor de quienes jamás han pisado un pasto. Sacralizar el bosque es entregarlo al fuego. Con el agua, lo mismo. La obra hidráulica, orgullo de varias generaciones de ingenieros, pasó a ser pecado. Los cauces se renaturalizan, que es como se llama ahora a no tocarlos. La Dana de Valencia 2020 dejó 229 muertos y una instrucción judicial. Dejó también constancia de que el Ministerio había paralizado 228 millones en obras de laminación que habrían amortiguado la riada, y que el desvío del Barranco del Pollo, reclamado durante décadas, se licitó después de la tragedia y no estará listo antes de 2031. Nadie ha dimitido por no construir. La misión no deja huellas dactilares y el destino climático carga con la culpa. A ver, que la Dana de Valencia es... Los que vivimos en Valencia sabemos que cuando llega la temporada de lluvias, las lluvias pueden ser torrenciales y el agua arrasa todo a su paso. Es igual de caprichosa que el fuego. ¿Se podría haber hecho algo? Sí. Se podría haber intentado paliar los efectos del desastre. Es decir, el desastre hubiera ocurrido igual, pero quizás sus efectos no hubieran sido tan adversos. El caso más revelador es el energético, porque ahí la religión fracasa incluso aceptando sus propios fines. Supongamos que el único objetivo válido fuera descarbonizar. Lo racional sería optimizar las renovables corrigiendo su intermitencia. ¿Cómo? Almacenar el sol de mediodía para la noche mediante centrales de bombeo. No. Entiendo lo que te refieres, pero esto es ineficiencia energética. A ver. ¿Sabéis que uno de los principios de física es que no existe las máquinas de movimiento perpetuo? Y eso es porque todo sistema pierde energía, bien en forma de calor, bien en forma de cualquier otra cosa. Entonces, si tú generas electricidad con la bajada del agua, de la presa, vas a perder energía si intentas volver a subir dicha energía, dicha agua. Es decir, la energía potencial que tenías almacenada de esa agua la pierdes al subir. Lo que se habla de las estaciones de bombeo es básicamente que cuando hay... ¡Uepa! Ya se ha pirado. Comentas ineficiencia, pero el porcentaje de datos solares se desactivan por sobrar energía a pesar de ineficiencia, mejor que perderla. Sí, ahí sí que lo entiendo, pero el joder con las estas. A lo que me refiero es, si tú tienes un excedente de producción, sí, ahí entendemos que sería lo lógico volver a subir el agua. ¿Por qué? Porque puedes utilizar ese exceso de producción energética de otras centrales, o como por ejemplo la solar, para poder subir el este que te sirva, por ejemplo, para que en la noche pueda producir energía. Pero ese pensamiento de, no, el agua baja, yo genero energía, y con esa energía que estoy generando vuelvo a subir el agua, es una máquina de movimiento perpetuo y eso no existe. Hay
ineficiencias que provocarían que eso no pueda llegar a suceder, ¿vale? España solo tiene unos 6 gigavatios de capacidad de bombeo, con decenas de proyectos privados atascados en una burocracia donde todos tenemos derecho a bloquear y nadie a construir, hasta el punto de que ya se da por inalcanzar el objetivo oficial para 2030, mientras se mantiene el calendario de cierre nuclear. Empezando por Almaraz, el regulador acaba de avalar su prórroga hasta 2030, pero la decisión duerme en el ministerio, pese a que su clausura elevaría las emisiones y el precio de la electricidad. El apagón del 28 de abril de 2025 ya nos había puesto la factura bien a la vista. El cierre de las nucleares es algo que yo no entiendo, pero bueno. Son peligrosas, vale. La Claro, explicación eso de explota. Claro, son peligrosas. Oye, eso... ¿Quién quiere tener una central nuclear cerca? Yo tengo una cerca, por cierto. No es coña, yo tengo una central nuclear cerca. Pero ¿quién quiere tener Joder, una central nuclear cerca? que yo tengo Trillo aquí al lado. Yo tengo una en... En parte, la vimos la otra vez que fuimos a Londres. A ver si hay un mapa. En Hartlepool. Pues no está tan cerca, en Hartlepool. No, en Tornes. ¿Vale? La explicación de tanta incoherencia no es técnica, sino litúrgica. El embalse inunda un valle y la central nuclear profana el dogma. Sí, generar residuos de un accidente o ataque militar puede ser catastrófico. Sí, claro, que lo malo de las centrales nucleares es eso, que no La son tengo a infalibles. 47, la tengo a 47 kilómetros. Yo te puedo decir cuánto tengo yo la de Tornes. Si es que tengo un colega mío trabajando allí. A 35 millas. Que son... No tengo ni puta idea. 35 millas, traducirlo a kilómetros. De modo que ambos quedan fuera del culto aunque sirva a su dios. La religión prefiere el sacrificio a la ingeniería, pero porque el rito exige dolor, no soluciones. La nueva generación tiene muchos mecanismos de seguridad y crisis energéticas real y también muy riesgosas, valor de riesgos. Yo tengo un familiar que es inspector de seguridad en centrales nucleares. Mira qué guay. O sea, pues mola. Según el nuevo credo, los incendios e inundaciones serían hijos del cambio climático. Buscar responsables humanos, un vicio de negacionistas. El propio nombre delata la liturgia. La vieja gota fría asciende a Dana y las borrascas se bautizan como los dioses del trueno de los panteones antiguos. Pero el clima solo pone el multiplicador, la base la ponemos nosotros. Vale. Arde más donde el monte está más abandonado, no donde hace más calor. Sí, se podría decir. Se inunda más donde el cauce está ocupado y la obra sin hacer, no donde más llueve. El cauce está ocupado. También, me acuerdo que lo vimos aquí. Una tragedia en Cataluña porque en un pueblo habían modificado el cauce del río y luego bajó una riada y se llevó por delante a un montón de gente. Y si de verdad el clima empeora, más urgente resulta limpiar, embalsar y almacenar. Quien acepta la premisa climática y rechaza la adaptación local no está defendiendo el medio ambiente, está defendiendo el monopolio del rito. Esta religión tiene también una retorcida economía moral. Las empresas compran indulgencias regulatorias en formas de informes de sostenibilidad que poco correlacionan con su conducta. Sí, bueno, lo de las empresas... O sea, fue... ¿Qué marca de automóviles tuvo un problema gordísimo por las emisiones de sus vehículos que estaban falseadas? ¿Os acordáis? Ahora mismo no. Explicar emisiones. Era... Audi. Volkswagen. El fabricante de automóviles más conocido por falsificar emisiones es el grupo Volkswagen, junto con las marcas filiales como Audi.
Un caso histórico conocido como el Dieselgate, que posteriormente se sumaron otras empresas como Hino Motors, filial de Toyota, y Stellantis. Usaron un software ilegal para detectar cuando el carro pasaba una prueba de contaminación y reducir los gases nocivos en ese momento. La absolución no es barata. Algunas de nuestras grandes empresas han visto cómo cuadruplicaban el coste total de sus obligaciones de información. Pero eso no basta con simplificar. Por eso no basta con simplificar esas directivas. Debemos derogarlas. No. No. Debemos facilitarlo. Debemos hacer que sea todo más. Es decir, que no necesites pedir un permiso a la. Elevar un permiso con un curso o como lo quieras hacer para poder eliminar un tronco caído. Porque se entiende de que es algo necesario. Que hay que hacer. Es que es muy complicado. El hecho, por ejemplo, de lo del sí, es un caso, o sea, lo que hemos visto del grupo Volkswagen, lo que he comentado del grupo Volkswagen es un ejemplo claro de intentar hacer trampas. Pero bueno, Riadas del Valle, inundaciones catastróficas con las comarcas del Valle, Cataluña 1962, que dejó entre 600 y 1000 muertos, principalmente por edificar donde no se debía. Los fieles, por su parte, pagan su identidad de las urnas. Indulgencias e identidad se compran baratas. Bueno, es que no se pagan en las urnas. Es decir, está claro de que va a haber gente que va a votar a este tipo de partidos o propuestas, etc. Pero habrá mucha gente que vote y no esté de acuerdo en. Incluso habrá gente que vote a favor de dichas propuestas, pero que luego se materializan de forma incorrecta, con mucha más burocracia de la que es necesaria. Que es un poco lo que está comentando, pero bueno. Indulgencias e identidad se compran baratas. La disidencia es lo único que sale caro. Ahí reside el daño más profundo, el epistémico. Sin herejes tolerados no hay falsación. Sin falsación no hay corrección de errores. Y una política que no puede equivocarse es una política que no puede aprender. Ya defendí hace años que la naturaleza había entrado en ese círculo moral donde no se tolera calcular costes y beneficios. Dentro del círculo quedó la naturaleza. Fuera vamos quedando nosotros. Quien sacraliza la naturaleza acaba quemándola. Joder, qué frase. Quien convierte el clima en Dios acaba usándolo de coartada. El mejor servicio que podríamos prestar al medio ambiente sería secularizarlo. Bajarlo del altar al presupuesto, del rito al cálculo y del dogma al mantenimiento. Los bosques no piden fe, piden desbroce. Ya, pero luego tienes a Santa Laia y uno era Cintorra, ¿no? Que decía que era un bulo. Porque realmente no está prohibido desbrozar. Es lo que es necesario para que desbrozar que tener un permiso administrativo. El artículo es de Benito Arruñada. A ver. No sé hasta qué punto todo lo que gira en torno a el calentamiento global o el cambio climático es un dogma. Yo entiendo de que el cambio climático en per se es algo que existe y que se puede considerar que parte es atribuida a la actividad del hombre. Vale. Que es algo que podemos intentar minimizar en un futuro. Sí. Ahora, en pos de salvaguardar la sostenibilidad futura, lo que no puedes hacer es modificar los sistemas vigentes sin tener en cuenta las consecuencias de lo mismo. Es que pues no nos creamos tan poderosos. A ver, yo entiendo que podemos. Nuestra actividad humana. A ver, un ejemplo claro, hacer. Si ahora de pronto todos cogiéramos y nos fuéramos a Marte, la Tierra. El planeta, por ejemplo, yo creo que viviría otro. O sea, volvería a sufrir otro cambio climático, pero quizás a temperaturas más moderadas.
El tema es, cuando se propone, por ejemplo, que no se debe de hacer que los ríos fluyan, no se deben de crear embalses o... Esto se ha tenido en cuenta tanto las partes beneficiosas como las negativas, es decir, se ha evaluado correctamente que dichas propuestas no van a tener un impacto negativo en las comunidades en el caso de catástrofes. Es más, en el caso de catástrofes, esto no va a provocar paliar las catástrofes o las van a incrementar. Porque lo mismo pasa, por ejemplo, con el concepto de los de desbroce para poder básicamente eliminar material combustible de los bosques. Ejemplo claro, en un bosque, en X comunidad, un árbol se muere por una plaga. ¿Es correcto eliminar dicho árbol? ¿O debemos de elevar a una instancia administrativa el hecho de que dicho árbol ha estado enfermo porque ha tenido una plaga y hay que eliminarlo para que no sea perjudicial? Porque si la administración es lenta en su respuesta, quizás a la hora de que vas a retirar dicho árbol, tienes que retirar 15 más. Yo entiendo el propósito. El propósito es, oye, evitar el uso indiscriminado de los recursos forestales. Evitar que un desalmado pueda coger, ir al medio del monte de una reserva natural y ponerse a cortar árboles porque le sale de su papo. Yo eso lo entiendo. Ahora, cuando tú tienes a gente especializada sobre el terreno, te están diciendo, oye, este árbol ha muerto por una plaga, porque cuando un árbol se muere se seca. Y cuando una cosa está seca, prende más fácilmente. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de las administraciones? ¿Actúan en brevedad? ¿En menos de una semana ese árbol está retirado? ¿O quizás tardan meses? Es más, ¿por qué esas personas autorizadas sobre el terreno, que son las que están velando por la salud de ese paraje natural, no tienen la capacidad per se de llevar a cabo dichas acciones? Delegadas por la administración. Que quizás el problema no es tanto de, no, es que está prohibido o no está prohibido. Quizás es porque hay demasiada burocracia. Está demasiado centralizado el poder. Zangaroz, centralizar y burocracia es contraproducente. La agencia de los que viven ahí durante siglos es más eficiente en todos los sentidos. Otra cosa es lo que dices de abusos. Solución, monitorizar abusos, pero eso es más costoso que prohibir. La solución fácil de siempre. A ver, si tú prohíbes, tú necesitas monitorizar los abusos para poder sancionar. Es decir, la monitorización va a haber. La pregunta es, en el caso de ser necesario actuar por las autoridades que están en el terreno, ¿qué capacidad tienen para poder tomar ellos dichas decisiones? O tiene que venir, por ejemplo, para lo dicho, del árbol, un árbol que se ha muerto por una plaga. Tiene que venir un consejo especial de expertos para ver exactamente las causas por las que un grupo forense por la que se ha muerto dicho árbol y así determinar que hay que eliminarlo. Porque es que puede ser acuciante. Es decir, si tardan lo mismo 2 meses en llegar, lo mismo la plaga se ha transmitido a los árboles de la zona. Yo creo que van por ahí los tiros. Y me da a mí que las políticas ecológicas es básicamente un rollo de hay que ver el impacto ecológico que tendría la eliminación de dicho árbol. Tías. Lo dices como para idea exagerada, pero es demasiado real. Es que no lo sé. Es que me da a mí que sucede. Y estamos hablando de que puede afectar a la salud de la zona, del paraje natural. Ya no hablamos de un incendio, hablamos de, coño, una puta plaga. No lo sé. No sé hasta qué punto es
cuando se crean estos niveles burocráticos, se han tenido en cuenta cuál es el impacto que van a tener. Lo de las danas, lo de los ríos, lo de los cauces fluviales, lo mismo. Realmente para, por ejemplo, eliminar las cañas de los cauces de los ríos, ¿es necesario pedir un permiso y que se haga un análisis de impacto ambiental de eliminar dichas cañas? Si esto luego puede ser un problema. Es decir, porque las cañas en los ríos, por ejemplo, provocan muchos problemas incluso de los animales de la zona que no pueden acceder al poder beber el propio río. ¿Qué capacidad tienen las personas sobre el terreno para poder tomar esa clase de decisiones? Que son las que entendemos que son los encargados de velar por el ecosistema, no por el ecosistema, sino velar por dichos parajes, por dichos entornos. A ver, está claro que, por ejemplo, no puede ser que el Villarriba, que te está recibiendo, que le pasa un río, de pronto, porque le sale de los cojones, pone millones de ladrillos en el medio del río y el agua ya no llega a Villa Abajo. No. Tiene que haber un plan, tiene que haber... O sea, entendemos que es perjudicial, pero hacer ese tipo de limpiezas no lo sé. Me fío más del vecino de un criterio de un vecino que de un burócrata lejano. Sí, es que ese es el punto. Pero al mismo tiempo el vecino no tiene por qué estar acertado. ¿Cómo lo solventamos? ¿Cómo evitamos que el vecino no sea malintencionado a la hora de realizar dichas acciones sobre el terreno? Y al mismo tiempo que sea una entidad externa que demore en la actuación. Esa es la solución. O sea, encontrar cómo se solventa ese problema es lo que conseguiría todo esto que se solventara. Exacto, con mucho cuidado.